Muy bien, muchachos. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es identidades trigonométricas, parte 2, la segunda y última parte de identidades trigonométricas, donde vamos a cubrir tres puntos muy importantes que son identidades trigonométricas del arco doble o ángulo doble, identidades trigonométricas del ángulo mitad e identidades trigonométricas para las transformaciones trigonométricas. Ya la semana pasada les compartí el formulario y también el quizzes para que ustedes vayan semana a semana practicando, autoevaluándose y viendo qué es lo que se necesita mejorar, ¿no? Eso es lo que hay que tener en consideración. Muy bien. Vamos entonces empezando. Si es que yo hablo, muchachos, de identidades trigonométricas del ángulo doble, en identidades trigonométricas del ángulo doble encontramos un grupo de identidades que se pueden demostrar con compuestos, justo que fue uno de los temas que hemos visto el sábado pasado. Nosotros sabemos por compuestos que el seno de la suma de dos ángulos es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo, al cual le pusimos seco cose o también como ustedes mismos me dijeron, seco con sal, ¿no? También. Y esta era una identidad fundamental del tema de compuestos, cómo desarrollar el seno de la suma o de la resta de dos variables. Ahora, ¿qué pasa si yo particularmente tomo esta identidad, pero hago que X y Y sean el mismo ángulo? Si es que yo tomara esto y ahora hago que X y Y sean considerados la misma variable, la cosa quedaría así. Sería seno de X por coseno de X más coseno de X por el seno de X. Y en el bloque anterior no podíamos hacer nada más porque las variables eran distintas, ahí quedaba la cosa, quedaba así como estaba desarrollado, pero considerando ahora X y Y como un solo ángulo, podemos ver que ahora se puede hacer alguito más, y ese alguito más sería sumar estos dos, sería sumar seno con seno coseno con seno coseno. Seno coseno más seno coseno sería dos veces seno coseno. Y a la mano izquierda, x más x, como es la misma variable, se va a poder sumar y esto va a ser el seno de 2x. Y este 2 que está multiplicando a la variable x ya me da la idea de doble. Este 2x es el doble de un ángulo, de ahí del nombre de identidades trigonométricas del ángulo doble. Aquí se está calculando el seno del doble de un ángulo. Y según la identidad que acabamos de demostrar, el seno del doble de un ángulo sería dos veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Por ejemplo, si yo le quisiera aplicar ángulo doble al seno de 70, entiendo que este 70 es el doble de alguien. 70 es el doble de 35. Entonces la lectura y aplicación de la identidad sería el seno del doble de 35 es dos veces seno de 35 por coseno de 35. Esa es la lectura de la identidad. El seno del doble de un ángulo es dos veces seno del ángulo por coseno del ángulo. También se puede aplicar para cuando el argumento contiene algún tipo de variable. Por ejemplo, imagínate que ahora le quiero aplicar doble al seno de 16 teta. Entiendo yo que 16 teta es el doble de algo. 16 teta es el doble de 8 teta. Entonces la lectura de la identidad sería el seno del doble de 8 teta es dos veces seno de 8 teta por coseno de 8 teta. Y ahí está la identidad número uno de ángulo doble, una de las fundamentales que está también en su formulario. Y de esta forma vamos a probar las otras dos fundamentales. En el caso del coseno es la misma historia, muchachos. Van a tomar el coseno de la suma de dos ángulos, cuya mnemotecnia ustedes saben que es cos cosen sen, o si no, cau cau sin sal, como lo quieran ustedes recordar, cau cau sin sal. Y de nuevo vamos a considerar que x y y sean una sola variable. De tal manera que si x y y es una sola variable, finalmente la identidad del coseno del doble de un ángulo va a ser coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Esa va a ser la identidad para el coseno del ángulo doble.
Y la tangente no es la excepción, muchachos. Para el caso de la tangente van a hacer exactamente lo mismo. Van a tomar la identidad del tan tan, guan tan, tan, guan tan, XY, arriba suma, abajo resta, y van a considerar nuevamente que X y Y sean una misma variable, ¿no? Si yo considero que X y Y sean una misma variable, vamos a llegar finalmente a la identidad de la tangente del doble, que sería 2 veces tangente entre uno menos tangente al cuadrado. Entonces, como puedes ver, en el tema de doble encontramos identidades fundamentales que se pueden obtener a partir de compuestos, haciendo particularmente que las variables ya no sean distintas, sino que sea una misma variable. El caso del coseno, muchachos, es un caso bien particular, y eso lo pueden ver ustedes en su formulario. En el caso del coseno del doble, la primera identidad que he colocado en el formulario es la que acabábamos de demostrar, que es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Pero aparte de esta identidad, el coseno del doble también tiene otros dos reemplazos que tú también podrías utilizar. Uno de esos reemplazos es 2 coseno cuadrado menos uno. Y otro de esos reemplazos es uno menos 2 veces seno al cuadrado. Cualquiera de estos tres, muchachos, les va a dar como respuesta el coseno del doble de un ángulo. Profe, ya, la primera ya sé que sale de cos cosen sen y haciendo que la variable sea la misma. Pero ¿y las otras dos, profe, de dónde han salido estas identidades? ¿Alguna idea de dónde pueden haber salido, muchachos? Claro, muy bien, María. Pitagórica, correcto. En identidades trigonométricas del ángulo simple hay una identidad pitagórica que me dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es uno. Y de esta pitagórica yo puedo crear variantes que me van a permitir en un primer momento reemplazar el coseno cuadrado y en un segundo momento reemplazar el seno cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar ese coseno cuadrado, según la identidad pitagórica, coseno cuadrado se puede cambiar por uno menos seno cuadrado. Y al operarlo con el otro seno cuadrado es que nos queda la tercera identidad, uno menos 2 seno al cuadrado. Ahora de repente me dicen, ¿sabe qué, profe? No, ya no quiero reemplazar el coseno cuadrado. Ahora quiero reemplazar el seno cuadrado. Según esta identidad, seno cuadrado se puede cambiar por uno menos coseno cuadrado. Y con el menos que hay adelante, todos los signos van a cambiar y es así que queda la segunda identidad. Desde el caso del coseno del doble es un caso bien, bien particular, porque como puedes ver presenta tres identidades. Inclusive podríamos agregar una cuarta, que no estoy seguro si está en su formulario o no. Aquí sí estoy en duda. De repente ustedes lo podrán confirmar luego de que les muestre cuál es esa cuarta identidad. Y la cuarta identidad sería la siguiente. Ahora que ya sabemos que el coseno del doble de un ángulo es coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del mismo ángulo, nosotros aquí podemos observar que todo esto está siendo multiplicado por la unidad. Y ese uno, en realidad, por identidad pitagórica, es coseno cuadrado más seno cuadrado, dejándonos una diferencia de cuadrados para poder operar. Esta diferencia de cuadrados sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, lo que significa, muchachos, que no solamente coseno cuadrado menos seno cuadrado es el coseno del doble, sino también lo es coseno a la cuarta menos seno a la cuarta. Coseno a la cuarta menos seno a la cuarta también resulta ser el coseno del doble. Es decir, funciona con 2 y funciona con 4 por la diferencia de cuadrados. Y aquí sí no estoy seguro. ¿Esto lo puse? Creo que no lo puse, ¿ah? A ver, ¿alguien tiene por ahí su formulario abierto, tal vez? No está, ¿no? Ya, entonces de repente por ahí ustedes le podrían poner un comentario que no solamente funciona con coseno cuadrado menos seno cuadrado, sino que coseno a la cuarta menos seno a la cuarta también es el coseno del ángulo doble. Y ahí termina nuestro primer grupo de identidades que son las fundamentales.
Luego de las fundamentales vienen las identidades auxiliares. Y en las identidades auxiliares es donde está la mayor cantidad de identidades, ¿no? A ver, voy a copiar yo las auxiliares de doble que tienen en su formulario y voy a hacer la pregunta de rigor. Ahora que ustedes ya saben que todas las identidades auxiliares salen de las fundamentales, todas salen de las fundamentales, me gustaría que ustedes me digan si hay alguna auxiliar que esté en su formulario que quieran que demuestre, ¿no? Ahí están. Esas son las auxiliares que les he puesto en su formulario. ¿Alguna de ellas de repente para demostrar o ya empezamos con los ejercicios? ¿Qué opina el Salomón? Perfecto. Vamos a demostrar la última. A ver, si yo quiero demostrar la última identidad, que dice que seno más menos coseno al cuadrado es lo de la mano derecha, empiezo desarrollando mi producto notable. El producto notable sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo y luego viene más o menos el doble del primero por el segundo. En cuanto a seno cuadrado más coseno cuadrado, esto por identidad pitagórica sale 1. Y en cuanto a 2 veces seno por coseno, esta identidad la acabamos de conversar hace unos momentos. 2 veces seno de un ángulo por coseno del mismo ángulo es el seno del doble. Y es ahí que queda demostrada esta identidad, perdón, esta identidad trigonométrica auxiliar. Como pueden ver, es simplemente desarrollar el cuadrado. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más o menos doble del primero por el segundo. Y aquí es donde aparece doble. 2 seno coseno del mismo ángulo es el seno del doble. Ujú, ujú. Muy bien, ¿alguna otra para demostrar? Muy bien, la penúltima. ¿Por qué cotangente menos tangente del mismo ángulo es 2 cotangente del doble, profesor? Perfecto, vamos a ver. Si yo tengo cotangente menos tangente, voy a proceder primero con las fundamentales de ángulo simple. Según fundamentales de ángulo simple, la cotangente según división es coseno entre seno y la tangente según división es seno entre coseno. Ahora que ya hice los cambios según ángulo simple, yo me pregunto cómo es que se operan fracciones que tengan denominadores distintos. Y lo único que hay que hacer es aplicar aspa. Si tú aplicas aspa, te va a quedar coseno cuadrado menos seno cuadrado y abajo iría el producto de los denominadores. El producto de los denominadores sería seno por coseno. Arriba la identidad ya se formó. Coseno cuadrado menos seno cuadrado ya se formó la identidad, pero abajo todavía no se ha formado. A ver, con la experiencia de la identidad que acabo de demostrar que fue la última, ¿qué le falta al denominador para que la identidad esté completa? Claro, le falta el 2. Así es. Entonces nosotros hacemos nuestro pequeño artificio de multiplicar por 2 arriba, por 2 abajo, con la intención de que abajo también la identidad esté completa. Entonces este 2 va a quedar de todas maneras, el 2 va a quedar. Lo de arriba, coseno cuadrado menos seno cuadrado es el coseno del doble. Y lo de abajo, 2 seno coseno es el seno del doble. Finalmente, coseno del doble entre seno del doble, cotangente del doble. Y ahí probamos que efectivamente cotangente menos tangente del mismo ángulo es 2 veces cotangente del doble. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces ahora nuestros ejercicios. Empezamos con este ejercicio. A ver, dice, A representa el número de sobrinas que tiene John.
donde se cumple que 8 veces coseno cubo menos seno cubo por coseno es igual a seno de 4x. Ese a dice que es un número natural. A pertenece a n, significa que ese a es un número natural. No lo podemos colocar como una división de dos números. No puede ser un racional. Tiene que ser un natural. Calcule cuántas sobrinas tiene yo. Ya. Si empezamos con este problema, lo primero que habría que notar es que entre estos dos términos hay algo que se puede factorizar. Y eso que se puede factorizar es seno por coseno. Factoricemos seno por coseno. Seno por coseno. Si al primer término tú le quitas seno o le factorizas seno y le factorizas coseno, como habían tres cosenos porque está elevado al cubo, quedaría todavía dos cosenos. Repito, le estamos factorizando seno y le estamos factorizando un coseno, pero como había tres, tienen que quedar dos. Por eso es que queda coseno cuadrado. A la mano derecha, si es que tú factorizas seno y factorizas coseno, como había tres senos y tú solo estás factorizando uno, todavía quedarían dos. Menos seno cuadrado. Ya está. Aquí ya se formó, ¿ah? Aquí ya está la identidad. Coseno cuadrado menos seno cuadrado del mismo ángulo es el coseno del doble. Aquí ya se formó, esto es el coseno del doble. Profe, al de la izquierda le falta el 2. Bueno, en realidad no es que le falte el 2, ¿no? Sino que hay que desdoblar ese 8. Ese 8 lo podemos separar nosotros como 4 por 2. Ese 8 lo podemos colocar como 4 por 2. Y poniéndolo de esa forma, ahora sí, la primera parte también estaría formando una identidad. 2 seno coseno sería el seno del doble. El doble de x es 2x. 2 seno coseno del mismo ángulo es el seno del doble. Y este 4 que está quedando al principio, porque este 2 ya no lo cuentes, ese 2 se tuvo que usar para la identidad. Pero ese 4 del principio, este de aquí, lo podemos desdoblar como 2 por 2. Y cuando lo hayas desdoblado como 2 por 2, nuevamente estos términos están formando una identidad. Profe, ¿otra vez es una identidad? Sí. De manera general, la identidad se leería así. Dos veces seno de un ángulo por coseno del mismo ángulo, dos seno del ángulo por coseno del mismo ángulo, es el seno del doble. ¿Y quién es el doble de 2x? El doble de 2x es 4x. Pero fíjate que está sobrando un 2. Este 2 no lo cuentes, se usó para la identidad, pero este 2 sí lo puedes contar, ha sobrado. Y esto va a tener que ser igual a por el seno de 4x. En la comparación y teniendo en cuenta que a es un número natural, ya podemos decir cuál sería el valor de a. Por lo tanto, a vale 2. Y esa es la cantidad de sobrinas que tiene yo. 2. Y ahí terminaría este primer ejercicio. No sé si hay alguna consulta en este primer problema. Con confianza, muchachos. Ya está, muy bien. Avanzamos, vamos con un segundo problema. Ahí está. Aquí vamos a hacer mención a un par de identidades auxiliares. Estas dos identidades auxiliares sí están en su formulario. Ahora los voy a copiar. Son de su formulario tal cual. Y les vamos a poner un nombre. Ahí en el formulario no tienen nombre, pero en realidad a nivel pre sí se les conoce con un nombre en particular, que son estas dos identidades de aquí. Las dos primeras auxiliares que están en tu formulario reciben un nombre en particular. A estas dos identidades les llaman identidades trigonométricas para la degradación. Ese es el nombre que les dan. Identidades trigonométricas para la degradación. Profe, ¿y por qué ese es el nombre que se les da?
Se les llama identidades para la degradación porque, como puedes ver, inicialmente el exponente es 2, pero luego de usar la identidad, el exponente se linealiza, el exponente se degrada. Por eso se le llama degradación. Sin embargo, hay algunos ejercicios donde vamos a necesitar lo contrario. Es decir, vamos a necesitar que el cuadrado ya no se elimine, sino que el cuadrado ahora aparezca. Y para hacer que el cuadrado aparezca, podemos usar la identidad al revés. Vamos a darle una lectura de ida y una lectura de vuelta. La lectura de ida sería 2 veces coseno cuadrado de un ángulo es 1 más el coseno del doble. Esa sería la lectura de ida. Y la lectura de vuelta sería que 1 más el coseno de un ángulo, o en todo caso 1 más el coseno del doble de un ángulo, 1 más el coseno del doble de un ángulo, es 2 coseno cuadrado del ángulo. Esa es una lectura de ida y una lectura de vuelta. Ya, entonces, ¿qué dice acá el ejercicio? Un topógrafo usando un teodolito observó un terreno de forma triangular ABC, donde lo que destaca es que el ángulo B mide 90 grados. Ahí dice bien claro que el ángulo B mide 90 grados sexagesimales. Ahí está. Además nos dicen que BC vale 3H. Ya, entonces vamos a ponerlo así. BC vale 3 hectómetros. Ahí está. Y además nos dan un dato importante. Ese dato importante nos dice que 3 veces el seno del doble de A es igual a 5 veces 1 menos el coseno del doble de A. Y ahí empezamos a hacer uso de nuestras identidades. Vamos a usar primero la fundamental. Si yo arranco con la identidad fundamental, entiendo que esto de aquí es el seno del doble de A. Y según identidad fundamental del ángulo doble, el seno del doble de A es 2 veces seno de A por coseno de A. Arranqué aplicando la identidad fundamental. Así es, muy bien, Camila. Ahora voy a utilizar degradación, pero en realidad degradación al revés, donde la identidad que voy a utilizar es la número 2. Esa es la identidad que voy a usar a continuación. Esta segunda identidad dice que 1 menos el coseno del doble de un ángulo, 1 menos el coseno del doble de un ángulo, es 2 seno cuadrado del ángulo. Es decir, 1 menos el coseno del doble de A es 2 seno cuadrado de A. De esta forma se cancelan los dos, se cancela un seno. El coseno lo vamos a pasar a dividir, muchachos. ¿Qué cosa es seno entre coseno? Así es, muy bien. Muy bien, Camila. La tangente. Entonces tendríamos que la tangente de A vale 3/5. Pero quiero que veas el triángulo rectángulo que hemos construido. Y en ese triángulo rectángulo, el cateto opuesto del ángulo que mide A tiene por longitud 3. Entonces, si el cateto opuesto ya es 3, el adyacente está obligado a hacer ¿qué cosa? Si el opuesto es 3, el adyacente sí o sí tiene que ser por el dato de la tangente. Si el opuesto es 3, el adyacente sí o sí tiene que ser 5. Así es, muy bien. Y con esto ya podemos calcular el área. El área del terreno, vamos a representarlo con S, sería base por altura sobre 2. Sería 3 por 5 entre 2 y ahí estaría quedando la respuesta de este ejercicio. Muy bien. Entonces, como pueden ver, acabo de usar degradación, pero degradación al revés. Y ahí recién llegamos a nuestra respuesta. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Alguna consultita? ¿Alguna pregunta? Claro, sin degradación también podías hacer el ejercicio. Solamente tenías que escoger convenientemente la identidad del coseno. Por ejemplo, para este coseno del doble, yo ya sé, según mi formulario,
que hay tres posibles reemplazos. Inclusive ahora mismo acabo de agregar un cuarto posible reemplazo. Entonces yo convenientemente por la forma del ejercicio tendría que ver cuál es la que me conviene utilizar. Y de las cuatro identidades que tienes en tu formulario, o bueno, tres, a no ser que ya hayas agregado la cuarta que pedí que agreguen por ahí, sería uno menos 2 seno cuadrado de A. Esta es la que cae perfecta para este ejercicio. Profe, ¿y cómo sabe? Porque si yo uso esa identidad, voy a lograr que los unos se cancelen. El uno con el uno se va a cancelar, menos por menos se va a hacer más, y como puedes ver, llegamos a donde estábamos hace un momento. Entonces, no estamos en obligación de usar las auxiliares, ya que todas las auxiliares salen de las fundamentales. Pero sí sería bueno que los conozcamos, ¿no? Sale más rápido, más directo. Ya, muy bien. Vamos a ver ahora este problema. A ver, dice, Carmen, la hija mayor del señor Vargas, está muy entusiasmada, pues dentro de meses se celebrará su quinceañero. Si E es igual a toda la expresión que estás viendo ahí en la pantalla, calcule cuántos meses aproximadamente faltan para que se lleve a cabo la fiesta. Bueno, ese aproximadamente debería de salir, ¿ah? Porque no sale aproximado, sale un valor exacto. Pero vamos a ver de todas maneras. Por ejemplo, si yo encierro estos dos términos con una llave de color rojo, de repente acá lo estamos viendo, ¿no? Ahí está. Ese es doble, ese es degradación de doble, pero lo vamos a usar al revés. De tal manera que según degradación de doble al revés, uno más el coseno del doble de un ángulo es 2 coseno cuadrado del ángulo. Estamos usando o vamos a usar la identidad al revés. De tal manera, muchachos, que la cosa quedaría así. La expresión E sería uno más el coseno del doble de teta, que sería esto de aquí. Uno más el coseno del doble de teta, según auxiliar, es 2 coseno cuadrado de teta. Profe, ¿y qué le hacemos al seno que ha quedado solito? No hay problema, si el seno ha quedado solito, no se hagan problemas. Hay que aplicarle fundamental de doble. Si le aplicas la identidad fundamental, el seno del doble de teta sería 2 veces seno de teta por coseno de teta. En la parte inferior tendríamos un medio de seno más coseno. Y no se olviden que todo esto se está multiplicando por la secante. Todo esto por la secante de teta. Profe, ¿qué hacemos ahora? Vamos a factorizar. En la parte superior lo que podemos factorizar es 2 coseno de teta. A ver, vamos a ver qué queda. Si al primero le factorizas 2 y le factorizas un coseno, como había 2, te quedaría todavía otro coseno. Si al segundo le factorizas 2 y le factorizas coseno, te quedaría seno. Y todo esto multiplicado por la secante. Y no se olviden que todo esto está siendo dividido por un medio de seno más coseno. Ya, pues muchachos, ahora sí el problema ya quedó, ¿no? Lo primero que podríamos hacer aquí es cancelar seno más coseno. Seno más coseno con seno más coseno se irían. Lo siguiente sería cancelar el coseno con la secante, porque como son recíprocas de un mismo ángulo, el producto del coseno por la secante da 1. Y 2 entre un medio es 4. Y ahí quedaría el ejercicio, ¿no? 4 meses son los que faltan. Por eso te decía que hay que quitarle esa frase de aproximadamente, porque si sale exacto, sale 4. Muy bien.
A ver, mientras voy copiando el siguiente ejercicio, por favor, hagan sus consultas con confianza. Muy bien, perfecto. Ya los tengo identificados ya. Ya sé quiénes son los que normalmente participan en la sesión. ¿Y el resto, muchachos, está ahí? ¿Hay alguien ahí? Ahí está. Sí están. Ah, ya. Listo. Ah, ya, porque siempre que pregunto si hay alguna duda, los que me responden son unos 5 o 6. Y el resto está ZZ. No creo, ¿no? Ya. Vamos a ver. A ver, problema número 4. Es que somos tímidos, dice. Ustedes son todos virtual, ¿no? Son virtuales, son, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, continuemos. Vamos con el problema número 4. En el problema número 4 vamos a hacer uso de una identidad trigonométrica auxiliar. Profe, amo cómo explica trigo. Gracias, gracias. Es la experiencia. Después de 15 años enseñando trigonometría, aunque en comparación con los colegas todavía estoy verde, todavía estoy verde. Pero ahí vamos. Muy bien, vamos entonces a copiar. Gracias, gracias por el comentario, Alejandra. Vamos entonces a copiar la identidad trigonométrica. A ver, ¿dónde está? Acá está. Gracias, Luana. Eso no me dicen en presencial. Muy bien, vamos a ver entonces por acá. A ver, ahí están nuestras identidades auxiliares. Listo, ahí están nuestras identidades auxiliares. Y la que voy a usar en particular es esta de aquí. A ver, déjenme, creo que había resaltador. Creo que esto tenía resaltador. Sí, este acá es resaltador. Esta es la identidad que voy a utilizar. Es ahí. Justo creo que es la que me preguntaron, la que me pidieron que demuestre, ¿no? Cotangente menos tangente es dos veces cotangente del doble. Ojo que no es la única forma de resolver este ejercicio. La otra forma sería aplicar tan tan, one tan tan dos veces y multiplicar en aspa. Si es que ustedes aplican tan tan, one tan tan y multiplican en aspa, también se puede desarrollar este ejercicio. Pero yo creo que el camino más rápido es haciendo uso de esa identidad que acabo de resaltar de color amarillo. Y tú dirás, profe, pero esa identidad es con cotangente y tangente del mismo ángulo. Y yo veo acá que tengo dos tangentes y ni siquiera son del mismo ángulo. Ah, perfecto. Aquí va a entrar un punto que tocamos en razones trigonométricas de ángulos agudos. Cuando vimos razones trigonométricas de ángulos agudos, veíamos que una razón se puede cambiar por su razón complementaria, pero eso sí, del complemento. No es del mismo ángulo, sino es del complemento. Una razón se puede cambiar por la razón complementaria, pero del complemento. Profe, ¿y a qué se refiere con razón complementaria o como le dicen algunos colegas, con razón? Me refiero al seno con el coseno. Un seno se puede cambiar por un coseno o al revés, pero del complemento. Una tangente se puede cambiar por una cotangente, pero del complemento. Y una secante se puede cambiar por una cosecante, pero del complemento. Para todos siempre es trabajando con el complemento. Ya, entonces
Yo, ¿a quién le voy a aplicar esa identidad, o perdón, ese cambio? A esta nube de color azul. A esa nube de color azul yo la voy a cambiar. Y sé que una tangente se puede cambiar por una cotangente, pero tiene que ser del complemento. Y el complemento de 45 más teta es 45 menos teta. Verifícalo si gustas. Suman los ángulos, teta se cancela y 45 más 45 es 90. Y ahora sí estamos en presencia de la identidad auxiliar. Ahora sí, cotangente menos tangente del mismo ángulo ya es nuestra tercera identidad trigonométrica auxiliar. Según esa identidad, cotangente de un ángulo menos tangente del mismo ángulo es dos veces cotangente del doble. ¿Quién es el doble de 45 menos teta? 90 menos 2 teta. Y todo esto dividido por la tangente de 2 teta. Profe, yo sé que sigue. Estos dos son iguales. Cotangente de 90 menos 2 teta y la tangente de 2 teta son iguales. Profe, ¿y cómo sé que son iguales? Porque sus ángulos suman 90. Si los ángulos son complementarios, si el ángulo alfa y el ángulo 90 menos alfa son complementarios, la razón va a ser igual a la corrazón. La tangente va a ser igual a la cotangente. Y ahí cancelamos. Y con eso tendríamos ya la respuesta de... ¿Cuánto es esto? ¿El ancho o el largo? A ver. El ancho. El ancho de este terreno es de 2 metros y el largo es 40 metros. Si el largo es 40 y el ancho es 2, el área sería el producto de esas dos longitudes. El área sería 80 metros cuadrados. Y como cada metro cuadrado cuesta 1000 soles, ya tenemos la respuesta final. 80 por 1000, 80.000 soles. Y ese sería el costo del terreno. Y este ha sido nuestro último problema de ángulo doble antes de pasar al siguiente punto, que es ángulo mitad. ¿Alguna consultita del problema 4? Muy bien, listo. Vamos a entrar entonces a mitad. ¿Qué ocurre con ángulo mitad? Vamos a ver qué ocurre con ángulo mitad. Y aquí podemos ver que en realidad hay una cadena de temas que van demostrando al siguiente. ¿Cómo así, profe? Vimos compuestos y este tema de compuestos nos sirvió para llegar a doble. Ahora ya vimos doble y vamos a ver qué doble nos va a servir para formar mitad. Entonces ahí hay una cadena, ¿no? Y esa cadena nos lleva finalmente a este tema que vamos a tocar, que es ángulo mitad. Ya, observen lo que voy a hacer. Voy a copiar degradación. Voy a copiar las dos fórmulas de degradación. 2 coseno cuadrado es 1 más coseno del doble y 2 seno cuadrado es 1 menos coseno del doble. Acabo de copiar nuestras dos identidades auxiliares que están aquí arribita y que les pusimos un nombre. Ahí está todavía el nombre. Se les llama identidades trigonométricas para la degradación. Y quiero que notes algo muy importante. Este X está relacionado con este 2X. La relación que tiene X respecto a 2X es que es su mitad. Y lo mismo ocurre a la mano derecha. Este X está relacionado con este 2X. ¿Qué cosa es, profe? Es la mitad. Y entonces aquí ya tenemos dos identidades de este tema que vamos a empezar a analizar. Lo único que va a quedar es despejar, ¿no? Vamos a despejar el seno de la mitad y el coseno de la mitad. Para despejar el seno de la mitad, ese 2 que está multiplicando lo pasas a dividir. Y a la derecha igual. Ese 2 que está multiplicando lo pasas a dividir. Ahora vamos a sacar raíz cuadrada. Al sacar raíz cuadrada, habría dos posibilidades, ¿no? Podría ser más o menos raíz cuadrada de 1 menos coseno entre 2.
Y a la mano derecha también sacamos raíz cuadrada. Al ser una cuadrática, podría haber más o menos raíz cuadrada de 1 más el coseno del doble entre 2. Y ya tenemos demostradas las dos primeras identidades de mitad. Profe, pero a ver, yo estoy viendo mi formulario y así no está escrito en el formulario, ¿ah? A ver, voy a copiarlas del formulario. Y en el formulario en realidad está así. Y básicamente lo que se ha hecho, muchachos, es un cambio de variable, ¿no? Bien podrían haber quedado así las identidades. Sin embargo, yo creo que una mayor impresión de mitad se da cuando el argumento está dividido entre dos, así como en doble. El estudiante relaciona más el tema de doble cuando ve el coeficiente 2. Entonces, con esa intención se ha planteado un cambio de variable, donde en lugar de que este argumento sea x, se le está poniendo x medios. Y obviamente que si cambia él, también va a tener que cambiar el de la derecha. Porque que yo recuerde, la relación que había era que tenía que ser su mitad. Para que esa relación no se pierda, esto ya no debería ser 2x. Esto ahora debería ser x. Y así es como está la primera identidad. Simplemente se plantea un cambio de variable para que la impresión se relacione más con mitad. Ven un entre dos, ya, yo sé que esto es mitad. ¿Y cómo sería la lectura de la identidad? La lectura de la identidad sería seno de la mitad de un ángulo, seno de la mitad de un ángulo es más o menos raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo entre 2. Y lo mismo va a ocurrir con la segunda, ¿no? Profe, no ha demostrado la tercera. ¿Cómo se demostraría la tercera? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos obtener la tangente si ya tenemos el seno y el coseno? Claro, ajá. La tercera la podemos demostrar dividiendo las dos primeras. Si tú divides las dos primeras, seno entre coseno te va a dar tangente. En la división el 2 se va a cancelar y vas a llegar a esta tercera y última identidad trigonométrica auxiliar. Ya, aquí hay dos cositas que hay que comentar. Número uno, profe, ¿siempre va a ir más menos? No, 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 no. Aquí nosotros vamos a tener que hacer una elección. Vamos a tener que escoger si le ponemos más o le ponemos menos. Y el error clásico es que esa elección la hacen con el intervalo de X. Ese es el error clásico. Lo que sucede es que el problema siempre te va a dar el intervalo de X. Siempre, siempre el dato va a ser el intervalo de X. Y el error de varios es que con este intervalo de X escogen si va más o va menos. Pero hay que percatarnos que la razón trigonométrica que se está calculando no es para X, sino que la razón que se está calculando es para la mitad de X. Entonces, antes de que yo escoja si va más o va menos, lo que tendría que hacer con este intervalo que me dan como dato es dividirlo entre dos. Sí o sí, lo divido entre dos. Por ejemplo, si me dicen X está entre 90 y 180, yo lo divido entre dos y digo, entonces X medios está entre 45 y 90. Este es el primer cuadrante donde todas las razones son positivas. Y me quedo con el más. Yo nunca he visto un problema donde el dato sea directamente X medios. Nunca, nunca lo he visto. Siempre te dan como dato el intervalo de X. Y lo que te pido es que no caigas en el error y hacer la elección con ese intervalo de X. Primero lo divides entre dos y recién ahí decides si va más o va menos, ¿no? Esa era la primera observación. La segunda observación es que noten, por favor, que las tres identidades para poder desarrollarse van a necesitar el coseno. Cualquiera de las tres necesita el coseno para poder desarrollarse. Hay problemas donde el coseno te lo dan directamente como dato. Tú pasas lista y el coseno dice presente. Aquí estoy. Pero hay problemas donde no te dan el coseno, sino que te dan otra razón. Te dan un seno, te dan una tangente. Y ahí tienes que utilizar tu teoría de ángulos en posición normal.
Según ángulos en posición normal, si yo tengo un seno o una tangente o cualquier otra razón, puedo calcular el coseno utilizando abscisa ordenada y radio vector. Vamos a ver un ejemplo. A ver, muchachos, acá hay un ejemplo. Dice así. Una fábrica de caramelos determina que el precio de la golosina Bombita está determinado por -2 raíz cuadrada de 6 coseno de x medios la unidad, tal que coseno es igual a -2 tercios y x pertenece ya. Esto es lo que te decía. Yo nunca he visto un problema donde directamente te den el intervalo de x medios. Siempre te van a dar el intervalo de x. Y con la observación que te acabo de dar, ya sabes que ese intervalo, ¿qué le vas a tener que hacer? Claro, dividirlo entre dos. Vamos a hacerlo de una vez, ¿ya? De tal manera que x medios va a pertenecer al intervalo de 90 a 135. Ya, con este intervalo es que yo tengo que escoger y tomar mi decisión. Con el que está encerrado de color verde, verde savia. Ahí está. Ya, entonces, ahora sí viene el uso de la identidad. Lo que necesito es el coseno de la mitad de x. Por identidad fundamental, que ya la hemos inclusive demostrado, el coseno de la mitad de x es más o menos raíz cuadrada de 1 más el coseno del ángulo, que en este caso es x, entre 2. Vamos a ver, sería un gol de media cancha si nos dan como dato el coseno. Ah, perfecto. Aquí está. No vamos a necesitar calcularlo. Ahí está el coseno. Entonces sería simplemente cuestión de reemplazarlo, ¿no? Esto va a ser raíz cuadrada de 1 menos 2 tercios. El coseno lo estoy cambiando por -2 tercios entre 2. Y también de una vez vamos a escoger si aquí tomamos el más o tomamos el menos. Para ello, desde un principio el intervalo lo dividimos entre 2. Y x medios estaría entre 90 y 135. Esa región es el cuadrante 2. Y en el cuadrante 2 el coseno es negativo. Entonces, ese coseno que se está calculando, que es el coseno de la mitad de x, va a tener que ser negativo. Aquí le falta su menos. Operamos lo de adentro, 1 menos 2 tercios, un tercio entre 2, un sexto, y esto sería -1 sobre raíz cuadrada de 6. Y ese dato lo vamos a reemplazar acá. Esto es -1 entre raíz cuadrada de 6. Se va raíz cuadrada de 6, se va el menos con el menos, y ahí nos queda el precio por unidad. El precio por unidad es de 2 soles. Si deseo comprar 100 bombitas, ya tenemos la respuesta final. La respuesta final sería 200 soles. Y ahí termina. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, gracias Luana. Muy bien Camila, perfecto Dana. Correcto Alejandra. Ahí está Daniel. Muy bien Alison. Ahora Daniela ya no puede poner sus claves ya porque siempre sale la clave primero. Voy a pedir el material sin claves ya para la siguiente. Ya, avanzamos entonces. Vamos ahora a hablar de las identidades trigonométricas auxiliares de mitad. Lo bueno de mitad es que es el tema que menos identidades tiene. De los temas que se ven en San Marcos, que son simple, compuesto, doble, mitad y transformaciones, mitad es el tema que menos identidades tiene.
Solamente 5 identidades, de las cuales 3 ya hemos visto, que son las fundamentales. Y ahora vienen las auxiliares. Las auxiliares de mitad son estas dos, que también están en su formulario. Estas dos de aquí. Esas dos identidades trigonométricas auxiliares son las únicas que tiene el tema de mitad. O bueno, en realidad hay unas cuantas más, pero van para el lado de uni. Y ni siquiera para el lado de uni, ¿ah? Porque ya no está viniendo tan complicado trigonometría en uni. Entonces, dos identidades. La primera es cosecante más cotangente, es cotangente de la mitad. Cosecante más cotangente es cotangente de la mitad. Y la segunda, cosecante menos cotangente, tangente de la mitad. Cosecante más cotangente, cotangente de la mitad. Y cosecante menos cotangente, la tangente de la mitad. Y ahí está, ¿no? Profe, ¿cómo puedo hacer para demostrar estas? A ver, vamos a demostrar una al menos. ¿Qué pasa si yo tengo cosecante más cotangente? Cosecante más cotangente. Primero partimos con las fundamentales. La cosecante según identidad fundamental, según recíproca, 1 sobre seno. Y la cotangente según división, coseno sobre seno. Aquí tendríamos fracciones homogéneas, se pueden juntar en una sola clase, o perdón, en una sola fracción, en una sola clase. Entonces, en una sola fracción, y aquí tendríamos 1 más coseno todo sobre seno. A continuación, vamos a aplicar arriba degradación de doble. Degradación de doble. Según degradación de doble, 1 más coseno es 2 coseno cuadrado de la mitad. Y en la parte inferior le voy a aplicar también doble. Si le aplicas doble, en la parte inferior sería el seno de x, sería 2 veces seno de x medios por coseno de x medios. Repito, en la parte inferior estoy aplicando la fundamental de doble y según la fundamental de doble sería 2 veces seno de x medios por coseno de x medios. El seno del doble de x medios sería 2 seno coseno. De esta forma se van los dos, se va un coseno y coseno sobre seno es cotangente de la mitad. Y ahí terminaría la demostración de esta identidad auxiliar. Entonces es importante recordar que cosecante más cotangente es cotangente de la mitad y cosecante menos cotangente es tangente de la mitad. Vamos a ver un ejercicio antes de pasar al último punto que es transformaciones. A ver, este de acá. Dice así. 4 socios compraron un camión de carga que costó cosecante de 2x más cosecante de 4x más cotangente de 4x más tangente de x miles de soles. Si todos los socios aportaron la misma cantidad de dinero y además se cumple que tangente más cotangente es igual a 80, ¿cuánto aportó cada socio? En este ejercicio, la expresión C muestra el uso de la identidad auxiliar de mitad, pero es un uso recursivo. ¿Qué significa eso, profe? Que la identidad se va utilizando hasta llegar a la parte final. Es decir, se usa una vez, se vuelve a usar, se usa una última vez y así, ¿no? Es un proceso recursivo. Ahí está. Ya, entonces empezamos a usar la identidad trigonométrica auxiliar. ¿Dónde está, profe? Acá está, mira. Cosecante más cotangente de un mismo ángulo sería la primera identidad auxiliar. Cosecante de un ángulo más cotangente del mismo ángulo es la cotangente de la mitad. Y la mitad de 4x es 2x. Y les comentaba que este es un proceso recursivo, es decir, que se usa una, dos y hasta hubiera podido ser una tercera vez, porque una vez que tú usaste la identidad, vuelve a aparecer.
Otra vez aparece la identidad. Cosecante de un ángulo más cotangente del mismo ángulo, cosecante de 2x más cotangente de 2x es la cotangente de la mitad. Y la mitad de 2x es x. Entonces, finalmente el costo del camión está dado por tangente más cotangente, que son los dos términos que están sobrando. Y según dato del problema, tangente más cotangente es 80. Así que el costo del camión ha sido de 80.000 soles. Como cada socio aportó la misma cantidad de dinero y fueron 4 socios, entonces cada socio aportó 20.000 soles. Y ahí termina este problema número 5, donde podemos ver la identidad de ángulo mitad, que dice que cosecante más cotangente y cosecante menos cotangente es la tangente de la mitad. ¿Preguntas, dudas, interrogantes? ¿Están despiertos, no? Ah, ya, muy bien. Ya está, perfecto. Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos cubierto doble, ya hemos cubierto mitad. Lo que viene a continuación es la parte final, que son las llamadas transformaciones trigonométricas. Transformaciones trigonométricas, que sí es un tema que hay que tener en el mapa. Es un tema que sí ha venido varias veces en exámenes pasados de admisión. A ver, yo pregunto, cuando hablo de transformación, una transformación, ¿qué implica? Una transformación, ¿qué implica? Claro, un cambio, ¿no? Así es. Una transformación implica un cambio. Profe, cuando hablamos de transformaciones trigonométricas, ¿se entiende que algo va a cambiar? Sí, algo va a cambiar. Y ese algo que va a cambiar es prácticamente el enlace que hay entre las razones, donde nosotros vamos a aprender a transformar una suma o una resta a una multiplicación y también vamos a aprender a transformar, a cambiar una multiplicación a una suma o a una resta. Esto es lo que es una transformación. Una transformación implica un cambio. Y esto es lo que vamos a cambiar. Repito, vamos a cambiar una suma o una resta a un producto o un producto a una suma o a una resta. Y ahí vamos a obtener dos casos. El caso 1, que es para cambiar de suma o resta a producto, y el caso 2, que es para cambiar de producto a suma o resta. Tú ya tienes tus identidades en tu formulario, pero es, creo yo, importante que sepan de dónde es que salen esas identidades. Entonces, lo que nos vamos a plantear ahora como interrogante es, ¿de dónde han salido, profe? Porque yo ya las tengo en mi formulario, es más, las voy a copiar. A ver. Ahí están nuestras identidades para las transformaciones trigonométricas. Ya sabemos que hay dos casos. El primer caso es suma o resta a producto y el segundo caso es producto a suma o resta. Ya están las identidades, ya están listas para que yo me las aprenda. Pero ¿y de dónde salen, profe? Ya, te comento. Transformaciones trigonométricas es una consecuencia de compuestos. Las identidades para las transformaciones trigonométricas salen de compuestos. Vamos a ver si es cierto. Voy a colocar el seno de x más y. Según identidad, el seno de x más y es seno del primero por coseno del segundo, más coseno del primero por el seno del segundo, seco cose. Ahora voy a poner el seno de la resta de dos ángulos y esto va a ser seno del primero por coseno del segundo, menos coseno del primero por el seno del segundo. Y yo veo estos desarrollos uno debajo del otro y la verdad que no puedo evitar enfocarlo como un sistema.
Y si lo veo esto como un sistema, la primera idea sería sumar. Sumo. En la suma, estos dos se cancelarían y tendrías que seno de la suma más seno de la resta es 2 veces seno por coseno. Estos dos se van a cancelar y los otros dos se van a tener que sumar. Profe, pero también podríamos restar, tienes razón. Y si restamos estos dos, tendríamos que seno de la suma menos el seno de la resta. Estos dos ahora se cancelarían. Para los otros dos, menos por menos se hace más. Y tendríamos 2 veces coseno por seno. Ahí está. Y esas serían nuestras dos primeras identidades para las transformaciones trigonométricas. ¿Y de dónde crees que salen las otras dos? Las otras dos salen de ahora enfocar a los cosenos. Ahora enfocamos a los cosenos. Colocamos el coseno de x más y, cos cos menos en. Colocamos el coseno de x menos y, cos cos más en. Y nuevamente le damos ese enfoque de sistema, donde lo primero que vamos a hacer es sumar. Sumamos por acá. Estos dos se cancelarían y tendríamos que coseno de la suma más coseno de la resta es 2 veces coseno coseno. Y también podríamos restar, ¿no? Si restamos ahora estos dos, tendríamos que coseno de la suma menos coseno de la resta. Estos dos se cancelarían y menos menos sería menos 2 veces seno de x por seno de y. Y listo, ahí están nuestras 8 identidades. Están las 8 identidades trigonométricas para las transformaciones. Y tú dices, profe, ¿cuál 8? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál 8, profe? 4. Lo que pasa es que hay 4 de ida y 4 de vuelta. Si tú le das una lectura de ida, en la lectura de ida, ¿qué estamos haciendo? La suma o la resta, ¿qué la estamos volviendo, muchachos? En la lectura de ida. La suma o la resta, ¿qué la estamos volviendo? En la lectura de ida. Esa suma o esa resta, ¿qué se está volviendo? Producto. Así es, Alejandra. Muy bien. Correcto, Antonella. Esa suma o esa resta se está volviendo producto. Así que ahí tenemos ya 4 identidades, que son estas 4 que estamos viendo a la mano derecha. Estas 4 de acá. La suma o la resta la estamos volviendo producto. Ahí están esas 4 identidades. Profe, pero no se parecen. Porque mire, acá usted ha puesto x más y, acá x menos y. Es que se ha hecho un cambio de variable, muchachos. Se ha hecho un cambio de variable con la intención de que sea más fácil de manejar. Lo que se ha hecho es esto. A esto se le ha llamado A y a esto se le ha llamado B. A x más y se le ha llamado A y a x menos y se le ha llamado B. Si yo sumo estos dos, tendría que 2x es igual a más B. Pasas a dividir el 2 y este x sería a más b sobre 2. Y ahora sí puedes ver que está tomando la forma como está escrito en el formulario, ¿no? 2 seno de la semisuma por el coseno de la semiresta. Pero en sí es la identidad, solamente que se le ha hecho un cambio de variable, ¿no? Y ahí están las 4 primeras identidades, que es para cambiar de suma o resta a producto. Profe, pero usted dijo que había 8. Ahí van 4 recién. Claro, es que las 4 son la lectura de vuelta. En la lectura de vuelta, quiero que veas que ahora tenemos el cambio, la transformación del producto, que ¿qué lo estamos volviendo, muchachos? En la lectura de vuelta. El producto que lo estamos volviendo.
Así es, suma o diferencia, que serían estas identidades de aquí abajo. Profe, pero en su formulario solamente nos ha puesto tres del caso 2, que es de producto a suma o resta. Y yo veo que en la demostración que ha hecho hay cuatro. Aquí viene un punto final para ya pasar a los ejercicios. Lo que pasa, muchachos, es que esta se suprime. En la lectura de vuelta, esta identidad se suprime, se elimina. Casi todos los libros hacen lo mismo que estoy haciendo yo en pizarra. Esta identidad la suprimen en la lectura de vuelta y solamente consideran a estas tres. ¿Alguien me podría decir por qué? En la lectura de vuelta, ¿por qué creen que se suprime esa identidad? Mira, 2 seno coseno, 2 coseno seno. ¿Por qué crees que se suprime? Ajá, ahí los agarré. Es lo mismo, muchachos. Se suprime porque es lo mismo. Claro, lo máximo, Alejandra. Es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Es la misma identidad que la de arriba. 2 seno coseno, 2 seno coseno. Es lo mismo. Esta identidad abarca los dos casos, tanto el de arriba como el de abajo. Así que ¿para qué me voy a aprender una identidad de más? Ya suficiente con las 40 y algo que hay, profe. ¿Para qué me va a agregar una identidad de más? No, 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 no. Hay que tacharla. Listo. Por eso es que en la lectura de vuelta, como puedes ver, solamente hay tres identidades. Muy bien, vamos entonces con los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Listo, muy bien. Uy, se reveló. Ahí está. A ver, muchachos, dice así. José tiene un terreno rectangular ABCD destinado para el cultivo de camotes, tal como se indica en la figura. Si se sabe que AB, me están dando la longitud de AB, me están dando esta longitud de aquí, muchachos, es igual a seno de 52 más seno de, más seno de 28. Y BC, me están dando esta otra longitud, BC, es coseno de 52 más seno de 58, más coseno de 28, perdón. Nos piden calcule la medida de X. Ya. ¿Qué te parece si ese X lo subimos por las paralelas? Por las paralelas, arriba la medida del ángulo también va a ser X. Y según los datos del problema, yo puedo notar algo muy interesante. De ese X conozco la longitud de su opuesto y también conozco la longitud de su adyacente. Si conoces la longitud de su opuesto y conoces la longitud al adyacente, ¿qué podrías calcularle a ese X? Claro, su tangente, o en todo caso la cotangente, pero yo creo que es más cómodo calcular la tangente. Entonces calculamos la tangente de ese ángulo X, sería la longitud de su cateto opuesto. El cateto opuesto de X es AB y la longitud de AB la dan de dato. Seno de 52 más seno de 28. Entre la longitud del cateto adyacente. El cateto adyacente de X sería el segmento BC, cuya longitud también la dan como dato. Sería coseno de 52 más coseno de 28. Es momento de transformar. Estas transformaciones son del caso 1. Ese caso 1 es transformar de suma o resta a producto. Ahí está, de suma o resta a producto. Ahí las voy a dejar en chiquito. Ya, vamos a ver. Una suma de senos. Profe, suma de senos sería la primera identidad.
Según la primera identidad, la suma de senos es 2 veces seno de la semisuma de los ángulos. La semisuma de 52 y 28, es decir, su suma entre 2, es 40. Por el coseno de la semirresta. La semirresta de 52 y 28, es decir, su resta entre 2, es 12. Vamos a la parte inferior. Coseno más coseno sería la tercera identidad, esta de aquí. Coseno más coseno sería 2 veces coseno de la semisuma. La semisuma es 40. Por el coseno de la semirresta. La semirresta es 12. De esta forma, el 2 se cancela, el coseno de 12 también, y seno sobre coseno nos va a quedar tangente. Es decir, muchachos, tangente de x es igual a tangente de 40. No lo pienses más de una vez, ya quedó. Si nos piden la medida de x, no queda de otra, al menos para un ángulo agudo no. X es 40 grados. Y ahí termina este primer problema de transformaciones trigonométricas. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Muy bien, entonces no se olviden, si tienen las longitudes de catetos, pueden plantear la tangente. O la cotangente también hubiéramos podido plantear. La cotangente también se hubiera podido plantear. Solamente que, como les dije, me parece que es más cómoda la tangente. Muy bien, avancemos. Con este problema número 7 ya solamente nos faltaría la 8 y la 9 para terminar todo el material. A ver, en el problema número 7 nos dicen Don Carlos, ahí está, ahí ese soy yo, ese soy yo. Don Carlos es padre de Luis y José. Un día se le ocurre poner en prueba los conocimientos de sus hijos. Ajá, muy bien, sí, así yo también los voy a poner a prueba. Y les pidió resolver y simplificar la siguiente expresión. Ya está. Si quieren salir a jugar pelota, reduzcan la siguiente expresión. Ahí está, qué buen padre. Ya, entonces tenemos por acá la expresión que nos están pidiendo reducir. Seno de 2x por coseno de x más seno de 2x por coseno de 3x y en la parte inferior también, ¿no? Mira, si tú tienes seno por coseno, seno por seno, eso de todas formas es transformaciones trigonométricas, a no ser que sea el mismo ángulo, ¿no? Si es el mismo ángulo, si yo tengo seno por coseno y es el mismo ángulo, ahí sí yo pensaría en doble. Pero si yo me encuentro seno por coseno de ángulos distintos, yo ya tengo que estar pensando en transformaciones. Transformaciones del caso 2, que es transformar de producto a suma o resta. Estas tres. Pero como puedes ver, esas tres identidades solamente funcionan si es que tienen como coeficiente a quién. ¿Quién debe estar como coeficiente para que esto funcione? Así es, muy bien. El 2, excelente. Si no hay 2, no hay identidad. No hay problema. Multiplicamos a todo por 2. Por 2, por 2 y por 2. Y ahora sí empezamos a usar nuestras identidades trigonométricas auxiliares. Empezamos con el primer término. 2 seno de 2x por coseno de x. Profe, ¿qué identidad es esa? Es la primera, muchachos. Según esa primera identidad, 2 seno coseno es seno de la suma más el seno de la resta. Seno de la suma, a ver, profe, déjeme calculo la suma mentalmente, 2x más x, 3x. Más seno de la resta, a ver, profe, mentalmente la resta, 2x menos x, x. Lista la primera transformación. Ya se transformó esto, muchachos. Lo vamos tachando, ya se transformó. Vamos a la siguiente transformación. 2 seno de 2x por coseno de 3x. 2 seno coseno, 2 seno coseno, nuevamente es la primera identidad. 2 seno coseno sería seno de la suma. Primero el seno de la suma. A ver, déjenme, lo calculo mentalmente. 2x más 3x, 5x. Y luego viene más seno de la resta.
Y ahí viene un comentario muy importante. La resta se tiene que efectuar en el orden en el cual está, muchachos. No importa si sale negativa o si hay un menos de por medio. No importa, si salió así, pues ¿qué voy a hacer, no? Entonces yo le preguntaría al salón, a ver muchachos, la suma ya sabemos que es 5x, pero ¿y la resta? ¿Cuánto sería la resta en el orden en el cual está? ¿Sería x la resta? En el orden en el cual están esos argumentos. ¿La resta sería x? Claro, excelente. En el orden en el cual está, la resta sería menos x. Así es. Por eso les comentaba, la resta se tiene que efectuar en el orden en el cual está. Si hay un menos de por medio, ¿qué voy a hacer? Pues muchachos, ya está el menos. Ya, vamos ahora a la parte inferior. En la parte inferior, 2 coseno coseno. 2 coseno coseno es coseno de la suma, 3x, más coseno de la resta. En el orden en el cual está, la resta es x. Profe, ¿qué identidad ha usado? La segunda, 2 coseno coseno. Y vamos por la última, 2 seno seno. Según identidad, 2 seno seno, ya estamos aquí en la tercera, es coseno de la resta es x, menos coseno de la suma es 5x. Siempre la suma y la resta se efectúan en el orden en el cual están, muchachos. Si hay un menos que salga, bueno, no hay de otra. Profe, ¿y ahora qué hago con ese menos? Esto lo vimos en reducción al primer cuadrante. Cuando vimos reducción al primer cuadrante, vimos que de las 6 razones, la única que podía eliminar el menos cuando estaba dentro del argumento, o las únicas, son el coseno y la secante. Por ejemplo, lo que ha puesto Camila está perfecto. Al ser este un seno, ese menos no desaparece, sino que el menos sale. Y cuando ese menos sale, está listo el escenario para que estos dos se cancelen. Esos dos se van a cancelar. En la parte inferior, los que se van a cancelar son los cosenos de x. Y menos por menos se va a hacer más. Entonces al final estaría quedando esto. Seno de 5x más seno de 3x entre coseno de 3 o coseno de 5x, si quieres, para darle un poquito de orden, más coseno de 3x. Profe, y ahora volvemos a transformar, pero ahora vamos a transformar con las identidades del caso uno. Lo que vamos a hacer ahora es transformar de suma o resta a producto. Eso es lo que viene a continuación. Suma o resta a producto. Por ejemplo, en la parte superior, una suma de senos sería la primera identidad. Suma de senos es 2 veces seno de la semisuma. La semisuma es 4x por el coseno de la semirresta. La semirresta es x. Vamos a la parte inferior. En la parte inferior, coseno más coseno es 2 coseno de la semisuma. La semisuma es 4x por el coseno de la semirresta, que es x. Se cancela coseno de x, se cancela el 2 y seno sobre coseno tangente. Y ahí sale el ejercicio, ¿no? Dice, con mucho esfuerzo, José resolvió la pregunta. Muy bien, lo dio todo, José. José lo dio todo. Muy bien. Con mucho esfuerzo, José calculó la respuesta y salió la tangente de 4x. Profe, ¿y Luis? Luis voló alto. Está volando por ahí, Luis. Ya está. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta? La resta de los ángulos, no se olviden, hay que restarlo en el orden en el cual aparece. Si hay un menos de por medio, bueno, no hay nada que hacer, solamente hay que aplicarle reducción al primer cuadrante. Vamos por Fabián. A ver, ¿qué dice el problema 8 de Fabián?
A ver, el problema número 8 dice, Fabián trabaja con su moto haciendo delivery de pizzas a domicilio. Si A es igual a tanto y B es igual a tanto, calcule 4 veces A por B, que es la cantidad de pizzas que le falta entregar a Fabián. A ver, si es que yo subo un poquito, quiero que ustedes noten que la cantidad de razones que se pueden transformar son solo dos. Solo se pueden transformar dos razones. Eso significa que cuando haya más de dos, vamos a tener que escoger a quiénes vamos a transformar. Y eso es lo que va a ocurrir con la expresión A. En la expresión A vamos a tener que hacer una elección de a quiénes vamos a transformar. Y yo me adelanto y les digo, ¿saben qué, muchachos? Me conviene transformar el primero con el último. Y con toda la razón, alguien por ahí levanta la mano y me dice, profe, ¿por qué? Lo que pasa es que la semisuma de esos dos ángulos, de 20 con 80, me da 50, que es justo el ángulo que aparece en la parte central. Entonces, si la semisuma de esos dos extremos es 50 y en medio hay un 50, esto me está diciendo que se va a poder factorizar. Entonces ya sé, me conviene transformar el primero con el último. Transformemos. Seno más seno sería la primera identidad. Seno más seno es 2 veces seno de la semisuma. La semisuma de 20 con 80 es 50. Por el coseno de la semirresta. La semirresta, bueno, si somos estrictos, en el orden en el cual está, la semirresta saldría -30, porque sería 20 menos 80 entre 2. La semirresta sería -30. Profe, y ahora ese coseno desaparece, ese menos, así que esto va a quedar el coseno de 30 nada más. Recuerda que coseno y secante eliminan el menos. Y a esto se le está restando el seno de 50. Ah, perfecto. La elección que hicimos está muy bien porque como puedes ver, ahora podemos factorizar. Podemos factorizar el seno de 50. Si al primero le factorizas seno de 50, te va a quedar 2 por el coseno de 30. Pero el coseno de 30 es notable, vale raíz cuadrada de 3 entre 2. Y si al segundo le factorizas seno de 50, te va a quedar 1. De esta forma, muchachos, la expresión A, que es lo que vamos a necesitar para la cantidad de pizzas que no ha entregado Fabián, sería seno de 50 por raíz cuadrada de 3 menos 1. Ahora sí, el problema nos dice que la cantidad de pizzas que le falta entregar es 4 veces A. Ya sabemos quién es A. A es seno de 50 por raíz cuadrada de 3 menos 1 por B. ¿Quién es B? B es dato. B es raíz cuadrada de 3 más 1 por la cosecante de 50. En esta multiplicación, lo que va a ocurrir es que el seno de 50 se va a cancelar con la cosecante de 50 porque son recíprocas de un mismo ángulo. Seno por cosecante da 1. Aquí vamos a tener una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, eso va a quedar 2. Y finalmente 4 por 2, ya tenemos cuántas pizzas le falta repartir a este señor. Este señor le queda por repartir 8 pizzas. La moraleja de este problema es cuando la cantidad de razones excede a lo de la identidad, porque la identidad solamente funciona para dos, tienes que escoger a quiénes vas a transformar. Trata que no sea una elección arbitraria, trata que sea una elección pensada. 20, 80, semisuma 50, justo en medio en 50. Ah, perfecto, ya sé a quiénes voy a transformar. ¿Alguna preguntita? Muy bien, entonces vamos a terminar. Último problema. A ver, muchachos, último ejercicio. Dice, Pedro quiere calcular el precio de un producto alimenticio de la empresa de su padre, pero el padre de Pedro le indica que dicho precio está dado por... Ya, voy a hacer lo siguiente.
voy a poner 10. Profe, no, se ha equivocado, no es 10, es 20. Lo que pasa es que le estoy prestando un 2. Ese 2 que lo estoy tomando prestado, lo voy a distribuir para el paréntesis. Tendríamos 2 seno cuadrado de 13 menos 2 seno de 13 por coseno de 17 más 2 coseno cuadrado de 17 más 2 coseno cuadrado de 17. Ahí está. Como puedes ver, en lugar de 20 he puesto 10 y el 2 que le he quitado lo he distribuido para cada uno. 2 coseno cuadrado de 17. A continuación, muchachos, vamos a arrancar con degradación de doble. Les recuerdo que estas identidades se les llamaba para la degradación porque te van a permitir reducir el exponente. El exponente que inicialmente es 2 se va a poder volver 1, se va a linealizar. Esas identidades son 2 coseno cuadrado, que es 1 más el coseno del doble, y 2 seno cuadrado, que es 1 menos coseno del doble. Entonces empezamos por acá. 2 seno cuadrado es 1 menos el coseno del doble, que sería 26. Y aquí 2 coseno cuadrado es 1 más el coseno del doble, que sería 34. Profe, ¿y en medio? En medio no es doble, muchachos. En medio es transformaciones. Acá está la identidad. 2 seno coseno de ángulos distintos. 2 seno coseno de ángulos distintos es una identidad de transformaciones. ¿Qué cosa es 2 seno coseno, profe? 2 seno coseno es seno de la suma. La suma de 13 con 17 es 30, más seno de la resta. Pregunta, muchachos, ¿cuántos restan? En el orden en el cual están. ¿Cuántos restan? En el orden en el cual están. Perfecto. Menos 4. Así como están, restan menos 4. Así es. Entonces tendríamos que el valor de P es 10 veces 1. Voy a ordenar un poquito. Coseno de 34 menos coseno de 26. Y es más, este 1 de una vez lo operamos. Este 1 con este 1 van a sumar 2. Lo que estoy haciendo ahora es el coseno de 34, lo estoy moviendo aquí adelantito. Ahora le estoy poniendo el coseno de 26. Quedaría menos seno de 30, menos un medio. Y este menos va a tener que salir. Y cuando ese menos salga, se va a encontrar con este otro menos y menos por menos se va a hacer más. Más seno de 4. Profe, y ahora con esto terminamos, muchachos. Coseno menos coseno es una última transformación. Coseno menos coseno es la transformación 4 del caso 1, que es pasar de suma o resta a producto. Coseno menos coseno es menos 2 seno de la semisuma. La semisuma es 30 por el seno de la semirresta. La semirresta es 4. El seno de 30 vale un medio, se cancela con el 2. Menos seno de 4 con seno de 4 se van a cancelar. Y ahí vamos a llegar a la parte final. El valor de P va a ser 10 por 2 menos un medio. Esto va a salir 15 soles. Sería 3 medios, 15 soles, ¿no? Sí, 15 soles. Ahí se chispoteó la clave. A no ser que algo se me esté chispoteando a mí ahorita, pero creo que no, ¿no? A ver, verifiquen rápidamente. 2 menos un medio es 3 medios y 3 medios por 10, 15, ¿no? Sí, 15 soles, ¿no? Ya está. Muy bien, muchachos. Disculpen que haya corrido un poquito en la parte final. A ver, a ver, a ver. Profe, creo que se olvidó de dividir la suma. Dividir la suma. ¿Dónde, dónde? A ver, a ver. Estoy volando, estoy volando. ¿Dónde me olvidé de dividir la suma? 2, 1 más 1, 2. Seno de menos 4. Claro, aquí el menos salió. Este menos de aquí sale.
Más por menos se hace menos. Y luego este menos con este menos se hace más. Por eso le puse acá más seno de 4. No, 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 no. Lo que pasa es que no tenía el 2 al inicio, pero lo que hicimos fue el 20 lo separé como 10 por 2 y ese 2 se lo repartí para cada uno. Ajá, ya me estabas haciendo volar, Alejandra. Muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Ahora sí, me ganó el tiempo. Como siempre, un gusto haber trabajado con ustedes esta hora y media. Sigan practicando, por favor, sus identidades y ya nos estamos viendo nuevamente el próximo sábado. Gracias por su atención y participación. Cuídense, muchachos. Gracias, Miss.